que cómo Evo Morales pasó de ser un líder indígena para la izquierda boliviana a un aspirante a dictador golpista y con intenciones de derrocar al gobierno de su propio partido. En este video te lo cuento todo. Para entender la crisis boliviana hay que remontarse al año 2006. En ese momento, Evo Morales, entonces candidato a la presidencia de la extinta República de Bolivia, accede a la jefatura del Estado de forma democrática. Poco tiempo después, anuncia la intención de reformar la Constitución y establecer un Estado plurinacional que es aprobada en referéndum pocos meses después de llegar a la presidencia. En el año 2009, Evo Morales candidatea para el primer periodo presidencial bajo la nueva Constitución aprobada pocos meses antes y en el año 2014 se presenta a la reelección bajo los términos de esa propia Constitución. Y es en este punto donde se comienza a torcer el periodo democrático y Evo Morales comienza a romper sus propias reglas. La Constitución del Estado plurinacional es absolutamente clara y en su artículo 169 afirma que todos los candidatos tienen derecho a una sola reelección una vez cumplido un periodo presidencial de 5 años. Por lo tanto, el gobierno de Evo Morales, comenzado en el 2014, debería terminar en el 2019. No contento con esto, Morales plantea al pueblo de Bolivia un referéndum para definir si la población desea que él continúe unos 5 años más, es decir, que el presidente del Estado plurinacional pueda acceder a la reelección indefinida, referéndum que pierde contundentemente con el voto popular. No contento además con esta pérdida del voto popular, Morales presenta un fallo ante el Tribunal Constitucional Boliviano aludiendo que el derecho a la reelección es un derecho que él tiene, un derecho humano. El Tribunal Constitucional de Bolivia, en ese entonces, llenos de afines al movimiento al socialismo controlado por Evo, falla a favor de él y habilita a Evo para que candidatee a las elecciones del año 2019. Con este fallo en la mano, Morales puede entonces presentarse a las elecciones del 2019 a pesar de que el pueblo boliviano le había dicho que no. Y aquí es donde se desencadena una importante crisis política, porque además de forzar su candidatura, hubo muchísimas denuncias de fraude que conllevaron a protestas masivas a lo largo de todo el país. Las protestas incluyeron actos extremadamente violentos, cortes de ruta y el gobierno de Evo Morales comenzó a tambalearse al perder el apoyo de las Fuerzas Armadas. Morales se exilió en ese punto a México y luego retornó a Argentina, cerca de la frontera, donde dirigió a la oposición al gobierno interino de Yanine Áñez. El interinato de Yanine Áñez se extendió producto de la pandemia y fue en el año 2020 donde se aprobó la realización de nuevas elecciones. En este punto ya Evo Morales, controlando al movimiento al socialismo desde Argentina, propuso para candidato a Arce Catacora, su ministro de Economía durante largos 14 años. La confianza entre ambos era absoluta y Arce Catacora accedió a presentarse a las elecciones acompañado de David Choquehuanca. Elecciones que ganaron y por lo tanto accedieron a la presidencia del Estado. Todo salta por los aires cuando Evo Morales regresa de su exilio en Argentina a Bolivia, intenta recuperar el poder dentro de la estructura política del MAS y candidatear con aspiraciones muy claras a las elecciones del 2025. Esto conllevó a que el bloque del movimiento al socialismo dentro de la Asamblea Plurinacional saltara por los aires y se fragmentara en dos grupos bien definidos. Los arcistas, que son aquellos militantes que son fieles al actual presidente, y los evistas, que son los que son fieles a Evo Morales. La ruptura dentro del movimiento al socialismo conllevó a que en octubre del 2023 los militantes evistas realizaran un congreso donde expulsaron al actual presidente Arce Catacora y al vicepresidente David Choquehuanca. Sin embargo, la estructura arcista del propio MAS realizó un congreso paralelo donde sustituyeron a Evo Morales de la presidencia del MAS y así como lo inhabilitaron políticamente a través del instrumento para presentarse a candidato a las elecciones del 2025. Sí, usted no se asombre, Evo Morales, después de gobernar 14 años, después de forzar la constitución política del Estado boliviano propuesta por su propio gobierno, después de llamar un referéndum sobre la posibilidad de la reelección y perderlo, quería nuevamente forzar la ley y presentarse a la candidatura del 2025. Es así como en diciembre del año 2023, el Tribunal Constitucional, ya no compuesto por afines a Evo Morales, se reúne y decide inhabilitar a Morales
para las presidenciales del 2025, así como echar hacia atrás el fallo del aquel entonces Tribunal Constitucional afín a Evo Morales que permitía la reelección indefinida. En este punto, mis amigos, todo ha saltado por los aires. La disputa dentro del MAS se hizo pública en declaraciones, en amenazas, en intenciones de controlar el poder dentro del propio movimiento al socialismo. Es así como en el 2024 Evo Morales comienza a reunir las bases del MAS para una gran protesta en septiembre, cuya intención era llegar a la paz y pronunciarse a favor de su habilitación para las elecciones del 2025. Ocurrieron incidentes violentos, la marcha llegó a la paz, Evo Morales se retiró nuevamente al trópico de Cochabamba y la ruptura quedó en evidencia y la situación ha seguido exactamente igual. Evo Morales inhabilitado para el 2025 y Arce Catacora junto a David Choquehuanca en la presidencia del gobierno y llamando a sus bases a que combatan un posible golpe de estado del ala evista. Al parecer, las intenciones de vulnerar las constituciones y permitir la reelección presidencial indefinida y aferrarse al poder ha sido una epidemia que ha afectado a todos los representantes del llamado socialismo del siglo XXI en América Latina. Ya usted sabe, si a usted le dicen que no una vez, si le vuelven a decir que no dos veces, no sea como Evo Morales y márchese antes que su legado sea precisamente ese, el de un aspirante autócrata a dictador.